Hola amiga, hola amigo, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo, esperando que te encuentres lleno de paz, amor y buena salud, e invitándote a que te suscribas a mi canal y me des un like. Estamos en Hechos capítulo 21. Habiéndonos despedido de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Hallando un barco que hacía la travesía a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Después de avisar Chipre y de dejarla a la izquierda, navegábamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco debía descargar allí. Nos quedamos 7 días allí, ya que hallamos a los discípulos. Mediante el Espíritu ellos decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Cuando se nos pasaron los días, salimos acompañados por todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Nos despedimos los unos de los otros y subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Habiendo completado la travesía marítima desde Tiro, arribamos a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: «Esto dice el Espíritu Santo, al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles». Cuando oímos esto, nosotros y también los de aquel lugar le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo: «Hágase la voluntad del Señor». Después de estos días, habiendo hecho los preparativos, subimos a Jerusalén. También vinieron con nosotros unos discípulos de Cesarea, trayendo consigo a un tal Mnason de Chipre, discípulo antiguo en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo, y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlos, les contaba una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: «Tú ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado acerca de ti que tú enseñas aparte de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. ¿Qué hay pues de esto? Seguramente oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Toma contigo a estos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas, y todos sabrán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que habíamos decidido, que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación». Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Cuando iban a terminar los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: «¡Hombres de Israel, ayuda!
Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo, un efesio, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se agitó y se hizo un tumulto del pueblo. Se apoderaron de Pablo y le arrastraron fuera del templo, y de inmediato las puertas fueron cerradas. Mientras ellos procuraban matarle, llegó aviso al tribuno de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, éste tomó soldados y centuriones y bajó corriendo a ellos, y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegó el tribuno y le apresó, y mandó que le atasen con 2 cadenas. Preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como él no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, mandó llevarlo a la fortaleza. Y sucedió que cuando llegó a las gradas, Pablo tuvo que ser llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: «¡Mátale!». Cuando ya iba a ser metido en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: «¿Se me permite decir algo?». Y él dijo: «¿Sabes griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que provocó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 hombres de los asesinos?». Entonces dijo Pablo: «A la verdad yo soy judío, ciudadano de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante, y te ruego, permíteme hablar al pueblo». Como él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Echó un profundo silencio, comenzó a hablar en hebreo diciendo, Hechos capítulo 22: «Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros». Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún mayor silencio. Entonces dijo: «Soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo sois todos vosotros hoy. Yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando las cárceles a hombres y también a mujeres, como aún el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estaban allí, para que fuesen castigados. Pero me sucedió, cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, que de repente me rodeó un resplandor, una gran luz del cielo. Yo caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Entonces yo respondí: «¿Quién eres, Señor?». Y me dijo: «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». A la verdad, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron lo de la voz que hablaba conmigo. Yo dije: «¿Qué haré, Señor?». Y el Señor me dijo: «Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se está ordenado hacer». Como no podía ver a causa del resplandor de aquella luz, fui guiado de la mano por los que estaban conmigo y entré en Damasco. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraba allí, vino a mí y puesto de pie me dijo: «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo le vi en aquel instante. Y él me dijo: «El Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre». Entonces, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, sucedió que caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: «Date prisa y sal de inmediato de Jerusalén,
porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que yo andaba encarcelado y azotando a los que creían en ti en todas las sinagogas. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente, aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero él me dijo, anda, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le escucharon hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Como ellos daban voces, arrojaban sus ropas y echaban polvo al aire, el tribuno mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y ordenó que le sometieran a interrogatorio mediante azotes para saber por qué causa daban voces así contra él. Pero apenas lo estiraron con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue e informó al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Pues este hombre es romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú romano? Y le dijo, sí. El tribuno respondió, yo logré esta ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dijo, pero yo la tengo por nacimiento. Así que enseguida se retiraron de él los que le iban a interrogar. También el tribuno tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y que le había tenido atado. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdad razón por la que era acusado por los judíos, le desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín de ellos, y sacando a Pablo, lo presentó delante de ellos. Hechos capítulo 23. Entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo, Hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban a su lado que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo, Dios te hago de golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley, ¿mandas que me golpeen? Los que estaban presentes le dijeron, ¿insultas tú al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Se levantó un gran vocerío, y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían diciendo, no hallamos ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay si un espíritu o un ángel le ha hablado? Como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fuerza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición que no gustaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el Sanedrín solicitad al tribuno que le saque mañana a vosotros, como si tuvierais que investigar su caso con más exactitud, pero nosotros estaremos preparados para matarle antes que él llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada. Él fue, entró en la fortaleza y se lo informó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven al tribuno,
porque tiene algo que comunicarle. Entonces él le tomó, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajera este joven a ti, porque tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó en privado: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y le dijo: los judíos han acordado rogarte que mañana saques a Pablo al Sanedrín, como si fueran a indagar algo más exacto acerca de él. Pues tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le están preparando una emboscada. Se han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que le hayan asesinado. Ahora están listos, esperando una promesa de parte tuya. Luego el tribuno despidió al joven encargándole: no digas a nadie que me has informado esto. Entonces el tribuno llamó a 2 de los centuriones y dijo: para la 3:00 hora de la noche, preparad 200 soldados, más 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. A la vez ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Pablo montara y le llevasen a salvo al procurador Félix. También escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo procurador Félix, saludos. Cuando este hombre fue prendido por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, yo le rescaté acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. Queriendo saber el delito por el cual le acusaban, le hice bajar al Sanedrín de ellos. Hallé que era acusado de cuestiones de la ley de ellos, pero sin ninguna acusación de crimen digno de muerte o de prisión. Pero como se me informó que habría un complot contra el hombre, inmediatamente le envié a ti y he informado también a sus acusadores que declaren delante de ti lo que tienen contra él. Por tanto, de acuerdo con las órdenes que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y le llevaron de noche a Antripatris. Y al día siguiente, dejando que la caballería siguiera con él, regresaron a la fortaleza. Después de llegar a Cesarea y entregar la carta al procurador, presentaron también a Pablo delante de él. El procurador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Informado que era de Cilicia, dijo: oiré tu causa cuando vengan tus acusadores, y mandó que le guardaran en el pretorio de Herodes. Hechos capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador, un cierto Tértulo. Ellos comparecieron delante del procurador contra Pablo, y al ser llamado Tértulo comenzó a acusarle diciendo: puesto que gozamos de mucha paz gracias a ti, y se están realizando reformas en beneficio de esta nación debido a tu prudencia, oh excelentísimo Félix, siempre y en todo lugar lo aceptamos con toda gratitud. Pero para no molestarte más largamente, te ruego que nos escuches brevemente, conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y es promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, pero le prendimos. Nosotros quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero intervino el tribuno Lisias y con gran violencia le quitó de nuestras manos, dando a sus acusadores que se presenten delante de ti. Al examinarle, tú mismo podrás saber todas estas cosas de las que le acusamos. También los judíos lo confirman, alegando que estas cosas eran así. Entonces, cuando el procurador le dio señal para hablar, Pablo contestó: sabiendo que por muchos años has sido juez de esta nación, con confianza expondré mi defensa. Tú puedes cerciorarte de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. No me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumultos del pueblo, ni en las sinagogas ni en la ciudad. Tampoco pueden ellos comprobarte las cosas de las que ahora me acusan. Sin embargo, te confieso esto, que sirvo al Dios de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan,
de que ha de haber resurrección de los justos y de los injustos. Y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. Pasados muchos años, vine para presentar donativos y ofrendas a mi nación. Mientras hacía esto, unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no en tumulto ni con alboroto. Ellos deberían comparecer delante de ti y traer acusaciones, si es que tienen algo contra mí. O que digan estos mismos qué delito hallaron cuando comparecí ante el Sanedrín, salvo que cuando estuve entre ellos lancé este grito: con respeto a la resurrección de los muertos, yo soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, estando bien informado acerca de este camino, les aplazó diciendo: cuando venga el tribuno Lisias, examinaré vuestro caso. Dio órdenes al centurión de que Pablo fuese custodiado, pero que tuviera algunos privilegios y que no se impidiese a ninguno de los suyos atenderle. Algunos días después vino Félix con Drusila, su esposa, que era judía. Mandó traer a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y respondió: por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. A la vez, Félix esperaba también que se le diera algún dinero de parte de Pablo. Por eso le hacía venir con frecuencia y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriéndose congraciar con los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Hechos capítulo 25. 3 días después de haber asumido el mando de la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los dirigentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaban, pidiendo contra él el favor de que le hiciesen traer a Jerusalén. Mientras tanto, ellos preparaban una emboscada para asesinarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Dijo: los que puedan de entre vosotros desciendan conmigo, y si hay alguna falta en este hombre, acúsenle. Después de detenerse entre ellos no más de 8 o 10 días, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuese traído. Cuando llegó, le rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, haciendo muchas y graves acusaciones contra él, las cuales no podían probar. Mientras que Pablo decía en su defensa: en nada he pecado, ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado allí delante de mí acerca de estas cosas? Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy, donde me corresponde ser juzgado. A los judíos no he hecho ninguna injusticia, como tú muy bien lo sabes. Si estoy haciendo alguna injusticia o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no rehúso morir, pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al César. Entonces Festo, habiendo consultado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Como pasaban allí muchos días, Festo presentó al rey el caso de Pablo, diciendo: hay cierto hombre que ha sido dejado preso por Félix, con respeto a quien se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando subí a Jerusalén, pidiendo sentencia contra él. A ellos les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre antes que el acusado tenga presentes a sus acusadores y tenga oportunidad de hacer su defensa contra la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Pero cuando se presentaron los acusadores,
no trajeron ninguna acusación con respecto a él de los crímenes que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión, un cierto Jesús ya fallecido, de quien Pablo afirmaba que está vivo. Yo, vacilante con semejante caso, le preguntaba si quería ir a Jerusalén y ser juzgado por estas cosas allí. Pero como Pablo apeló a quedar bajo custodia para la decisión de Augusto, mandé que le guardasen hasta que yo le enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír al hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Así que al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y después que entraron en la sala de audiencias con los tribunos y los principales de la ciudad, fue traído Pablo por mandato de Festo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los hombres aquí presentes con nosotros, mirad a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos ha recurrido a mí, tanto en Jerusalén como aquí, clamando a gritos que él no debe vivir más. Pero yo hallé que él no había hecho ninguna cosa digna de muerte, y habiendo apelado él mismo a Augusto, he determinado enviarle. Pero no tengo nada de cierto que escribir a mi señor acerca de él. Por esto le he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle yo tenga algo que escribir. Porque me parece cosa no razonable enviar un preso sin... Amiga,